Nuestros blancos no son unos blancos entendidos por todo el mundo. Este blanco está elaborado con dos variedades, Viura y Malvasía. Tiene un color que ya veis que es un color bastante dorado. Y nuestros blancos responden a la inspiración de los blancos de la zona de Crafts en Burdeos, que eran blancos no para aperitivo, no buscaban que tuvieran mucha frutosidad, sino eran blancos para comer. Y sobre todo para comer carnes blancas, pavo, pollo, cerdo. Yo no lo recomiendo mucho con marisco en la manera en la que nos tomamos aquí nosotros unas ostras, unos percebes, que no las condimentamos, porque lo que buscamos es que ese sabor a mar esté siempre presente. Sin embargo, con una langosta bien condimentada y a la plancha, este vino con un rape con salsa americana va muy bien con cualquier tipo de gastronomía muy carnosa. Es un vino que, si os dais cuenta, tiene un tono muy dorado, porque es un vino que ya tiene muchos años. Nunca comercializamos nuestros blancos de Viña Tondoni antes de que tengan 15, 18 años, y entonces ya tienen aromas terciarios. En nariz es un blanco que es muy seco, sin embargo parece dulce, porque es muy rico, muy meloso, muy perfumado. Hay quien describe como orejones, hay quien encuentra un poco de almendra, porque los vinos blancos, a medida que van envejeciendo, tienen un puntito más de amargor. Sin embargo, si estuviera mi padre, me reñiría, porque mi padre, mi abuelo decían que qué tonterías son esas que hueles en los vinos. Realmente el vino, lo que tenemos que apreciar en nariz es simplemente que no tenga ningún defecto, que no huela a corcho, que no huela a humedad, que no huela a nada negativo, que no huela a reducción, que hay quien identifica la reducción como caucho. La característica de Rioja Alta son vinos que tienen acidez alta, frescura y baja graduación alcohólica. Al no ser muy poderosos en alcohol, tenemos que mover un poco la copa para que se calienten y para que apreciemos mejor su aromaticidad. Y luego en boca ya se les nota la frescura. Lo que es muy curioso, entre el Tondoni a blanco y tinto, vienen de la misma finca. Era la finca favorita de mi bisabuelo porque es, según el consejo de los franceses, la más pedregosa, un suelo arcillo calcáreo que drenaba muy bien y que era la capaz de hacer vinos más finos, más elegantes. Tenemos otros vinos que tienen más corpulencia y eso se valoraba menos. Entonces es muy curioso que los catas a ciegas y a veces no distingues el blanco del tinto, por eso requieren la misma gastronomía. Este blanco está hecho como un tinto, con maceración con el ollejo, por eso también tiene más capa de color y tiene la textura y el equilibrio de un tinto, la corpulencia, la astringencia, por tanto requiere la misma gastronomía que un tinto, tampas igual que para tinto, y luego lo que cada uno quiera beberse con él, por supuesto cualquier queso, al final de una comida, admite más frescor que un vino tinto. En un vídeo es muy difícil que nadie pueda experimentar cómo sabe, ese calorcito que nos da, esa persistencia que la misma de la nariz es la que la boca nos confirma.